Buenas noches a todos los presentes. El capítulo técnico IEEE Computer Society de la rama estudiantil IEEE UPS Cuenca, conjuntamente con AEUPS, directiva de la carrera de Ciencias de la Computación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, y el Colegio de Ingenieros en Informática, Sistemas y Computación de la SUAY, CISCA, les dan la más cordial bienvenida al primer Congreso de Ciencias de la Computación 2021, en su segundo día. A continuación, daré paso al ingeniero Cristian Sievichay, quien es un ingeniero informático y tiene una maestría en gestión de TI. Actualmente labora en Cooperativa de Ahorro y Crédito ERCO como asistente de TI y a su vez en el Centro Integral Fono Audiológico CIFA como administrador. Ha trabajado en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Baños como jefe de TICS. También trabajó en Metrocar como gerente de sistemas y a su vez también laboró como responsable de monitoreo de aplicaciones y enlaces en el Banco del Austro. Cabe mencionar, durante la exposición, los participantes pueden realizar preguntas mediante el chat y al final nuestro expositor podrá responder sus inquietudes. Le doy el paso al ingeniero Cristian Siavichay con el tema del día de hoy, Cloud Computing. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes esta noche. Eh, lo que vamos a hablar hoy es justamente el tema de Cloud Computing. Muchas gracias por la introducción. No sé si me confirma si se escucha bien, si no hacemos algún ajuste. Sí, ingeniero, sí se escucha bien. Ya, muy bien. ¿Podrían ayudarme con la liberación para poder compartir la pantalla? Muy bien. No sé si se logra ver. Sí, ingeniero, sí, sí se visualiza. Muy bien. Empecemos entonces. Como les mencioné, vamos a ver un poco de conceptos básicos, saber qué es el cloud computing, un poco de seguridades, vamos a ver unas tendencias y al final vamos a tratar de hacer un par de demos en la nube de Google y tratar de ver si podemos hacer algo también en la nube de Oracle. Si tienen alguna pregunta, bueno, no sé si podemos hacerlo sobre la marcha o todo hacemos al final, como ustedes prefieran. Si hay algo que no comprenden, igual me lo preguntan nuevamente. Bueno, comencemos por la definición. La NIST en el 2011 ya nos da esta definición, que es un modelo que permite el acceso a bajo demanda a través de una red a recursos compartidos. Bueno, hagamos de cuenta que estamos hablando de un centro de datos, pero que está compartido para muchos clientes. Entonces, ahí es en donde cambia el paradigma de todo lo que es un centro de datos ahora en la nube. El poder compartir todos los recursos con distintos clientes de una manera que sea, porque podamos nosotros asignar y liberar rápidamente y con una gestión mínima por parte del proveedor que nos va a dar el servicio. Entonces, esto es la característica principal que debe tener cualquier proveedor que quiera dedicarse a dar un servicio en la nube, un espacio, ya vamos a ver más adelante cómo podemos nosotros consumir un servicio en la nube. Las características, como ustedes pueden ver, desde abajo hacia arriba son comunes, ¿no? Tenemos una escala masiva, la homogeneidad, siempre vamos a tener la virtualización, sobre todo la infraestructura física, ¿sí?
básicamente dentro de la nube nosotros como clientes no sabemos qué es lo que está por debajo muchas de las veces. Sí, eso va a depender mucho de los modelos o los modos de servicio que nosotros podamos adquirir, ya sea SaaS, PaaS o IaaS. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a poder conocer y vamos a poder escoger qué es lo que podemos consumir. Las características siempre son el hecho de que podamos hacer una múltiple, a ver, vamos a ver, los autoservicios bajo demanda. Eso es justamente lo que logramos nosotros con la nube. Cada usuario puede acceder de manera automática a las capacidades de computación de la nube. Siempre y cuando ellos establezcan, nosotros tenemos que establecer los límites justamente para evitar un susto en la factura al final del mes. Dice, ahora, la compartición de recursos es justamente lo que hablamos ahorita al inicio, cuando empezamos a ver la definición de lo que es el cloud. La elasticidad, nosotros podemos asignarnos, o mejor dicho, podemos consumir de acuerdo a lo que nosotros requiramos del momento. Si, por ejemplo, el día de hoy necesitamos hacer una transaccionalidad o nos requieren de una transaccionalidad que sea de 10.000 transacciones diarias, pues la nube nos permite crecer en ese espacio para poder dar ese servicio a nuestros clientes. Pero el día de mañana pasado tenemos que solamente se hicieron 2.000, entonces automáticamente la nube lo que hace es liberar ese recurso que teníamos para 10.000 transacciones y deja solamente lo que necesitamos para esas 1.000. Esa es la elasticidad. Múltiples formas de acceder. Nosotros podemos ingresar a consumir un espacio en la nube o lo que sea dentro de lo que hayamos puesto, un servicio X en la nube, desde una tablet, una computadora, un teléfono celular, todo lo que tenga un acceso a la red, podemos llegar a consumirlo siempre y cuando tengamos los protocolos y lo que se necesita para establecer esa comunicación. Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos los modelos de servicio que son los más conocidos, ¿no? Por el que tenemos, el que es en sitio. Bueno, siempre se pone el tema de que es el sitio para poder diferenciar y para ir viendo cuáles son lo que nosotros podemos llegar a ver dentro de un cloud. En el caso de un centro de datos, digamos de así, on-premise, nosotros podemos llegar a administrar absolutamente todo, desde lo que es la red, pasamos por los almacenamientos, la virtualización, los sistemas operativos, incluso el orquestador, que sería el middleware, los tiempos de ejecución, datos y aplicaciones, ¿no? Eso es todo lo que nosotros podemos y tenemos que llegar a administrar cuando estamos trabajando con un centro de datos de manera física o convencional, digamos así. Ahora, si nosotros nos vamos a la nube, tenemos tres posibilidades de las más comunes. Un IaaS, que sería una infraestructura como servicio. Si nosotros nos fijamos, el proveedor llega solamente a administrar hasta la parte de la virtualización. Nosotros podemos incluso controlar desde el sistema operativo, pasando por el orquestador, los tiempos de ejecución, los datos y las aplicaciones que podamos llegar a poner. Entonces, esto quiere decir que yo tranquilamente pudiera armarme una máquina virtual y ponerle el sistema operativo que necesito, y sobre ese equipo instalar, qué sé, un Apache, un Java, y hacer que funcione algún aplicativo. O incluso podemos hacer una dockerización nuestra, porque también, bueno, vamos a ver acá que en PaaS
que sería la plataforma como servicio, nosotros podemos llegar a consumir datos y aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nos proveen un servicio que esto es básicamente especializado para la gente que hace desarrollo. Nos dan un espacio para poder hacer, desde el desarrollo pasando por pruebas y monitoreos. Muchas de las, bueno, casi todas las nubes las nubes públicas que tenemos hoy en día nos ofrecen este tipo de servicio. La plataforma como servicio. Y nosotros vemos que solamente acá el cliente puede llegar a manipular sus datos y la aplicación, ya sea propia, un desarrollo propio o puede ser propietario. Entonces, eso es lo único que nosotros como clientes podemos llegar a manipular. El resto, desde los tiempos de ejecución hacia las redes, está controlado únicamente por el proveedor. Entonces, es una manera más cerrada de poder consumir un servicio en la nube. Y si nosotros vemos el software como servicio, vemos que nosotros no administramos absolutamente nada. Simplemente lo que consumimos es un servicio como tal. Pongamos un ejemplo, podría ser estamos hablando del Google Docs, o podría ser el Office 365. Esos son servicios que están colgados en la nube y que nosotros no sabemos ni siquiera en dónde está la información que nosotros podamos llegar a tener hasta ahí. Entonces tenemos estos tres servicios que son los básicos y que se han mantenido durante el tiempo. Estamos hablando de que desde el 2011 aproximadamente estos servicios han venido mejorando y se han mantenido, ¿no? Bueno, por ahí tenemos algunos otros que son derivaciones de cada uno de estos tres servicios, pero al final, o sea, siempre serán los tres, que siempre van a caer en estos tres modelos de servicio. ¿Cómo podría operar la nube? Nosotros podemos tener una nube privada, una pública y una híbrida. La nube privada, esto quiere decir que nosotros podemos adquirir, o mejor dicho, podemos administrar la nube totalmente. Una empresa puede administrarla como propia o puede compartir con otra empresa la administración y la adquisición de ya sea un espacio en una nube pública o si quieren bajo algún contrato que tengamos, que se pueda llegar a conseguir con algún proveedor de cloud. Podemos incluso llegar a poner nuestros propios servidores. Estamos hablando del fiero, digamos de así. Podemos llegar a contratar un espacio, montar nuestra propia infraestructura y sobre eso, para arriba, lo que es virtualización, instalación del middleware y todo lo que compete a redes y seguridades. Como les digo, en la privada puede ser una administración propia o compartida. Algunas empresas, por tema de costos, podrían llegar a compartir esa nube privada. La pública ya la conocemos, estamos hablando de las más conocidas son las de Azure, Amazon, Google y otras más. Una nube híbrida podría ser la combinación de cualquiera de las dos anteriores, como ustedes prefieran. O sea, eso va a depender mucho de las necesidades que tenga la empresa en ese momento. Podríamos decir que se puede llegar a una nube híbrida cuando vemos que la empresa va requiriendo de otro tipo de servicio. Vamos a suponer, bueno, me voy a adelantar un poquito, vamos a suponer que una empresa ya tiene un espacio en la nube, pero necesita consumir digamos, una aplicación que sea propietaria. Y la nube en la que estamos ahorita no me ofrece una solución 100% confiable, digamos así, o que no se ajuste a lo que yo necesito. Entonces tengo que buscar otra nube para que me dé esa facilidad, que yo pueda instalar mi software propietario con sus debidas licencias para poder ser consumido desde ahí.
Ahí podríamos estar hablando ya de que vamos a armar una nube híbrida. Bueno, más adelante vamos a ver las ventajas y las desventajas de esto, ¿no? Las ventajas de la nube, la flexibilidad, lo que ya hemos hablado. Nosotros podemos, bueno, podemos acceder a los recursos de manera casi ilimitada, dependiendo de lo que se haya contratado, ¿no? Es así que, como les dije en un inicio, podemos tener 10.000 transacciones un día y al siguiente día podemos llegar a tener hasta 500 transacciones. Y los recursos que tiene la nube se asignan de manera automática. Bueno, lógicamente esto por detrás siempre hay que tener una parametrización, ¿no? Pero es así. Los recursos se liberan o se asignan de manera automática, dependiendo de lo que se necesite ese momento. El aumento de productividad, sí es verdad. Cuando una empresa tiene de manera convencional un centro de datos, eso hace que las personas que están encargadas o los que están asignados a la administración tengan que dedicarse siempre al mantenimiento, a verificar, al monitoreo y a estar en constante tema de parcheos, estar siempre mejorando las seguridades, buscando siempre blindar todo el centro de datos para evitar ser atacados. Entonces, todo eso consume tiempo, recurso monetario, y al nosotros pasarnos a una nube, esto ya como que se pierde, porque incluso con el modo de guías, nosotros dejamos de un lado todo lo que es la infraestructura, lo físico, hasta la virtualización. A nosotros ya no nos interesa qué es lo que está por debajo de eso. Nosotros lo que hacemos es administrar desde la máquina virtual para arriba. Sí, toda la parte de lo que es infraestructura nos despreocupamos y eso reduce una cantidad increíble de tiempo que puede ser utilizado por el departamento de TI para dedicarse a temas netamente del giro del negocio. Entonces ahí se vuelve mucho más productivo el departamento y empiezan a notarnos un poquito. El alto grado de disponibilidad. Esta parte de aquí siempre va a estar ligada a cómo vamos a contratar nosotros el espacio en la nube. Sí, eso va a depender siempre de los contratos, de los SLAs que podamos llegar a tener. También va a depender mucho del tema de los respaldos, de cómo nosotros vamos a protegernos en caso de algún evento fortuito que nos llegue a pasar. Cabe mencionar que cuando estamos en la nube no es que nunca nos va a pasar nada. Siempre tenemos que estar protegidos de alguna forma con toda la información que lleguemos a tener en la nube o en cualquier otro escenario. Entonces, a esto hace referencia el alto grado de disponibilidad. Nosotros podemos tener servidores en HA, que es eso, una alta disponibilidad. Podemos tener 2 servidores que estén trabajando el uno y el otro esté en stand-by. El momento que pasa, que falla el primero, automáticamente se levanta el otro. Entonces, eso es una especie de alta disponibilidad y un tiempo de SLA bajísimo. El tiempo de respuesta tiene que ser, si digo, bueno, dependiendo del grado de disponibilidad, podríamos hablar de que no podría estar fuera de servicio más de 10 minutos. Ahora, en cuanto a las desventajas, siempre va a ser un inconveniente o una desconfianza el tema de la seguridad y el mantenimiento del control de los datos. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros tenemos algo en la nube, en una nube pública, los datos que nosotros lleguemos a tener ahí van a ser almacenados en recursos compartidos. Cuando nosotros estamos en la nube, el tema de seguridad también es un poco más complejo. Ya vamos a ver esa parte un poco más adelante.
La desconfianza sobre la privacidad, justamente lo que acabamos de decir, el hecho de compartir recursos a veces eso provoca desconfianza más que nada en la parte administrativa de la empresa, por saber si que estamos almacenando datos en una zona en donde pueden llegar a ser eh, copiados o hackeados prácticamente. Entonces, eso siempre va a ser una desventaja con relación a lo que llegamos a tener en la nube. Es por eso que siempre antes de pasarnos a un escenario de estos, hay que analizar mucho qué es lo que vamos a hacer en la nube, con qué datos lo vamos a hacer y siempre estar un paso adelante en el tema de seguridad. Y la dificultad para establecer un marco legal. Siempre va a haber inconvenientes en esta parte porque bueno, a no ser que esté en las nubes aquí en Ecuador, que conocemos las leyes que nos rigen a los ecuatorianos. Pero, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que todos los sectores, ya sea industriales, pymes o financieras, están regidos por alguna normativa dentro del Ecuador. Entonces, hay muchas de las veces, les pongo un ejemplo, en el sector financiero, tenemos algunas restricciones en el hecho de que podamos llegar a consumir un espacio en la nube. Más que nada por los datos que se manejan, que tienen que siempre ser confidenciales y el sigilo que debemos tener con esa información es mucho más alta que con cualquier otra empresa. Entonces, a eso hace referencia el tema de la desventaja, porque si nos vamos a una nube pública digamos que Azure está en Estados Unidos, pongamos que por ahí está en Los Ángeles. Tenemos que averiguar cuáles son las leyes que rigen sobre la protección de datos en Los Ángeles e incluso para poder hasta finiquitar el contrato, saber qué es lo que va a pasar con esos datos que están ahí montados en la nube de Los Ángeles. Entonces, esos puntos siempre tenemos que tener en cuenta. Les puse aquí como desventaja porque siempre van a ser un tema de discusión al momento de adquirir una nube, un espacio en la nube. Entonces, tengan siempre presente esto de que la parte legal siempre nos va a poner ahí un poquito de trabas al momento de adquirir un espacio en la nube. Vamos a ver ahora un poquito el tema de la seguridad desde lo que es en nube. De entrada les digo que el tema de la seguridad en la nube es un poco difícil y es un poco diferente a lo que nosotros conocemos cuando tenemos un data center o servicios en nuestra empresa. Para empezar, en una nube nosotros no tenemos un perímetro. Y eso complica las cosas al momento de poder hacer un blindaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orientarnos más a poder asegurar los datos como tal. ¿Sí? Porque al no tener un perímetro, nosotros no podemos blindar nuestros servidores o los servicios que tenemos arriba en la nube, no podemos cercarles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Blindar a los datos. Entonces, ¿cómo podemos ver? Una de las formas más conocidas es el encriptamiento de la información. Así de sencillo. Y posteriormente va a haber otro tipo bueno, ahora hay otras tecnologías que incluso podemos llegar a poner un firewall en cada uno de los, un firewall externo me refiero, ¿no? Porque si vemos por ahí cualquiera de los sistemas operativos tenemos un firewall que podemos configurarlo, pero tenemos un sistema de redes orquestado que podríamos ponerle un firewall a cada uno de ellos para poderle administrar de mejor manera y hacer que sea blindado, que sea difícil el accesar
hacia la información que tenemos en esos aplicativos. Perdón, un momentito. Como seguridad tenemos que cumplir estos 4 puntitos. Permitir la recuperación de los datos en el caso de pérdida de los mismos. Esto más hace referencia al hecho de que pueden fugarse en algún momento la información o puede, qué sé yo, alguien se le ocurre poner un man in the middle, un hombre en el medio, y estar escuchando todo lo que nosotros transaccionamos. Por ahí aparecieron, si es que los datos no están encriptados y no viajan encriptados, cualquier persona que ponga un sniffer ahí puede llevarse la información que necesita para poder después hacer un hackeo o poder llevarse toda la información que pueda llegar a tener en nuestros espacios de la nube. Proteger el almacenamiento de datos y de las redes contra robo de datos. Esta parte de aquí está bastante relacionada más bien con el hecho de que nosotros tenemos que saber o tenemos que cercar un poco este tema. No todas las personas pueden llegar a tener acceso a toda la información que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Otorgando usuarios con privilegios. Sí, qué sé yo, por lo general se pone un usuario con privilegios solo de lectura, otros de lectura y escritura, y hay por último un administrador que puede hacer de todo, incluso hasta llevarse la información. Entonces, mediante la asignación de usuarios, nosotros podemos proteger los datos que están almacenados dentro de la nube. Como les dije hace un momento, tenemos que saber qué datos poner allá en la nube, porque siempre va a haber el riesgo de que podamos ser hackeados, ¿no? Por más seguridades y blindaje que le pongamos a eso, siempre va a ser una posibilidad el que nos puedan robar esa información. Evitar errores humanos o negligencias que provoquen una fuga de datos. Esto está bastante ligado al tema de que nosotros tenemos que tener dentro de la empresa una buena gestión de riesgos. Con eso me refiero a que tenemos que tener un plan en donde tenemos que hacer la mitigación, la detección y la prevención de cualquiera de los riesgos que podamos llegar a tener con los errores humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos, y esto está ligado al punto anterior, no podemos otorgar privilegios a todas las personas que están dentro de nuestra empresa. Y peor aún cuando nosotros ponemos un servicio en la nube. Entonces, contra eso estamos hablando. Incluso en la gestión de riesgos tenemos que tener ya armado un plan de contingencia en el caso de que algo nos llegue a pasar. Entonces, este punto o este objetivo está ligado a eso. Y reducir el impacto de datos, los sistemas que hayan sido comprometidos. Una vez más, ya les dije hace un momentito que esto también está ligado a este punto, porque necesitamos tener un plan de continuidad y un plan para un disaster recovery. Un plan para recuperarnos lo más rápido posible, como ahora se dice, la resiliencia. Tenemos que ser resilientes para poder seguir ofreciendo el servicio. Vamos a suponer que nos atacaron y que nos dañaron uno de los servidores. Entonces, parte del plan del disaster recovery es eso, poder nosotros levantar en un tiempo determinado todos los servicios para que podamos seguir funcionando. Acuérdense que en este mundo el tiempo es dinero. Entonces, mientras más tiempo estemos abajo, eso es dinero para la empresa. Una vez que cumplamos estos cuatro objetivos con el tema de la seguridad, podríamos decir que estamos listos para subirnos a una nube. Y como les dije, ese es el riesgo hace un momento. Ya me adelanto un poquito en el hecho de que el mayor riesgo que tenemos es de que no hay un perímetro. No podemos enfocarnos a
a poder brindar la información que tenemos en la nube. Y como ya les comenté, el planteamiento tiene que ser más enfocado a los datos. Y también en la parte de redes, las interconexiones que llegamos a tener, siempre tenemos que tener presente eso. Acordémonos que cuando son los ataques por red, por lo general, cuando logran ingresar a las redes porque tenemos unas claves débiles. En otras palabras, los ataques siempre son eso, siempre son por ahí porque tenemos credenciales bastante débiles y que debemos evitar ese tipo de cosas. Además de que ya tenemos que tenerle al tráfico, todo el tráfico que nosotros generemos contra una nube, tenemos que tenerlo encriptado. Eso es casi como una regla de oro para poder tener algo en la nube. Antes de ir a cloud, tenemos que considerar estos puntos que les he puesto aquí. Esto tenemos que hablar no solamente en el departamento de TI, sino tiene que ser socializado con gerencia y con los departamentos administrativos, incluso hasta con el departamento de contabilidad. Porque de ahí tenemos que llegar a un consenso. Primero, dentro de la empresa, llegar a un consenso de que de verdad es necesario adquirir un espacio en la nube por las razones que fueren. Vamos a poner un escenario. Una pequeña empresa, una pymes, no tiene el dinero suficiente como para montarse un centro de datos propio. Entonces, por ahí va a empezar la necesidad de contratar un espacio en la nube. Y aquí es en donde entra el primer punto que dice qué tipo de servicio cloud estarás usando. Si yo voy a utilizar, qué sé yo, solo para desarrollo, lo que necesito es un PaaS. Si yo digo, saben que necesitamos tener, necesitamos implementar un core financiero y todo lo que conlleva en ello. Entonces, lo que necesitamos es un servicio IaaS, infraestructura, porque necesitamos implementar máquinas virtuales para poder montar lo que ellos necesitan, desde la base de datos hasta el aplicativo. Por ahí tenemos que pasar incluso hasta por seguridades, un firewall, y etcétera, redes y todo lo que conlleve poner en producción un aplicativo de esos. Ya cumplimos el segundo punto que dice cómo vas a implementar estos servicios. ¿Cuán sensible será la información que van a alojar en el cloud? Esto sí tienen que hablarlo con todo el mundo, porque el momento que nos vamos a la nube y se llevó información demasiado sensible, la responsabilidad siempre va a ser para TI. Entonces, nosotros como responsables de eso tenemos que averiguar bien y preguntar y dar nuestro punto de vista sobre qué es lo que deberíamos llevar a la nube y qué es lo que no deberíamos llevar. Chuta, y si no tenemos opción, porque no tenemos un centro de datos propio y tenemos que llevar toda la nube, deberíamos buscar la mejor forma de poder brindar esa información. O sea, ahí tenemos que sentarnos y analizar bien cómo vamos a hacer ese blindaje o implementar las seguridades dentro de la nube. ¿Qué requerimientos legales debemos considerar? Ya lo dijimos hace un momentito. Siempre todos los sectores productivos tienen sus normas, tienen sus leyes, incluso dentro de las mismas empresas tienen sus normativas. Entonces, tenemos que estar empapados de todo este ambiente legal para no caer en alguna falta por algo que se nos fue. Les pongo un ejemplo. Bueno, yo trabajo ya muchos años en el sector financiero. Cuando nosotros vamos a la nube, la única restricción que nos pone, al menos en la parte de cooperativas, las CEPs, es de que la información que esté arriba no debe ser muy sensible, justamente lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que si vamos a poner algo en la nube o si vamos a llevarnos incluso hasta nuestra base de datos, tenemos que estar seguros con el proveedor de que nos van a ofrecer todas las facilidades para nosotros poder blindar esa información, para no ser hackeados ahí en la nube. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. E incluso, bueno, ya les voy a comentar un poquito más sobre este tema, qué es lo que se hizo para poder brindar y poder tener una base de datos ahí en la nube como respaldo. Bueno, no como respaldo, sino es un espejo para contingencia. Y generar una política de uso aceptable para los usuarios. Esta parte de aquí se refiere más al hecho de que todos los miembros de la empresa deben aceptar todo lo que se va a hacer, e incluso para que puedan consumir o puedan hacer uso de los recursos que vamos a adquirir. La política de uso aceptable quiere decir que los empleados de una empresa, en definitiva y en pocas palabras, no pueden dedicarse a procrastinar. Lo que tienen que hacer es consumir el servicio todo lo que puedan durante sus 8 horas. Ser productivos dentro de esas 8 horas. A eso hace referencia esta parte de generar una política de uso aceptable. Una vez que tengamos eso, ya podemos ir para cualquiera de los proveedores y empezar a hacerles las siguientes preguntas. Porque estas de aquí, bueno, hay un montón de las que ustedes podrían adherirles, ¿no? Pero estas de aquí me parece que son las fundamentales y con las cuales ustedes podrían hacer un análisis y escoger la mejor opción. ¿Cuál es la frecuencia con la que tienen auditorías externas? Esa es una pregunta de cajón para cualquiera de los proveedores. Porque cuando ellos están sometidos a un proceso de auditoría, eso quiere decir que ellos están mejorando constantemente en temas de seguridad, en temas de infraestructura, en temas de procesos internos de su empresa. Entonces, eso nos garantiza de que ellos van a estar actualizados y van a estar a la vanguardia, y eso nos garantiza de que el servicio va a ser bueno. ¿Cómo es la política de actualizaciones y parches? Siempre va a haber esta partecita, ¿no? Cada determinado tiempo, todos los vendors o las marcas que nosotros conocemos, por ejemplo, de virtualización, están sacando parches para seguirse protegiendo o por corregir alguna fallita que tenía la versión, etcétera, etcétera. Entonces, hay que saber cómo es la política de ellos para este tipo de actualizaciones. ¿Por qué? Porque a la final, si ellos tienen que hacer alguna actualización sobre los servidores que nosotros estamos consumiendo, nos va a afectar. Entonces, qué sé yo, si nosotros pedimos que solicitamos un servicio que sea 24/7 y digamos que el día de ayer nos mandaron un correo indicándonos que van a subir o a actualizar una versión de la virtualización de los servidores. Eso implica de que va a haber un corte, por más chiquito que sea, siempre va a haber un corte en el servicio. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para que ellos puedan hacer su trabajo. Por ejemplo, qué sé yo, nosotros, si el corte de servicio va desde 10 minutos y tenemos una base de datos montada ahí, lo preferible es bajar esa base de datos, esperar los 10 minutos y dejar que hagan la actualización. Me invento. O puede ser que hagan un movimiento hacia otro servidor, pero eso también implica un pequeño corte. Y cuando estamos hablando de base de datos, esos pequeños cortecitos son peligrosos. Tiene productos anti-malware de intrusos haciendo escaneos en sus equipos. Esa parte también es muy importante. Ya hablamos de que el proveedor siempre se va a encargar de hacer su trabajo en el tema de seguridades sobre toda la infraestructura. Y nosotros nos tenemos que encargar de la seguridad
de nuestras máquinas virtuales o del servicio que nosotros hayamos contratado. Todo lo que está dentro del servicio que hayamos contratado es nuestra responsabilidad asegurar. Del resto se encarga el proveedor de la nube. Tipos de autenticación disponibles en su servicio. Aquí podemos incluso pedirles que nos manden una autenticación de doble factor para poder acceder a la administración de esta nube, al middleware. Sí, a eso hace referencia esta parte que les pongo aquí. Existe el cifrado para tráfico desde y hacia la nube. Ya hablamos de esto, siempre tenemos que preguntar esta parte, porque, como les dije, es muy posible que por ahí en el transcurso desde el servidor hasta mi dispositivo, alguien me puso un sniffer y por mala suerte puse mi clave y mi usuario y se me llevaron. Por ahí entraron y empezaron a atacar al espacio que nosotros tenemos ahí. ¿Qué tipo de reportería y alertas tenemos disponible para nosotros poder saber cómo estamos, cómo se está consumiendo? Esta parte de aquí es bastante importante porque tenemos que tomar en cuenta que todo el servicio en la nube es cobrado. Entonces, por nivel de transacción, por nivel de IOs, en la base de datos, etc. O sea, es tan granular esta parte que sí deberíamos preguntar qué reportería tenemos y las alertas que podemos llegar a tener en el caso de que suceda algo con nuestros equipos. Para nosotros también estar informados y poder tomar los correctivos pertinentes. Y lo último es de cómo segmentan los recursos a sus clientes. Esta parte tenemos que conocer también porque es necesario saber cómo es que nos van a repartir todos los recursos, ya sea memoria RAM, sea disco, los procesadores, cómo es que se van a asignar de manera, digamos, automática todos estos recursos dentro de nuestro espacio. Claro que esto también está ligado siempre al modelo que hayamos escogido, ¿no? En base a todo lo que hemos hablado, podemos llegar a determinar cuál es el mejor servicio que se adapta a mi empresa. Como les dije en un inicio, si es que nosotros estamos ya bastante creciditos como empresa y vimos la necesidad de empezar a llevar procesos a la nube, pero siempre necesitamos que nosotros tengamos que administrar y que nosotros mismos nos encarguemos de toda la parte de lo que es las máquinas virtuales o la infraestructura, digámoslo así, necesitaríamos un IaaS. Ahora, si la necesidad sería desarrollar aplicaciones que sean altamente escalables y con facilidad, entonces lo que estamos buscando es una plataforma como servicio, un PaaS. Y si en realidad lo único que necesitamos es ofimática o qué sé yo, incluso hasta un CRM que ahora tenemos en la nube, lo que necesitamos es solamente un SaaS. Bajo estos tres modelos nosotros podemos escoger lo que necesitemos. ¿Cuánto me cuesta? Esto va a depender mucho, como ya habíamos hablado, de qué es lo que vamos a necesitar. Permítanme un momentito. A ver. Listo.
Nosotros en las nubes públicas podemos llegar a tener una calculadora para tener más o menos un indicio de cuánto me puede llegar a costar tener un espacio, tener unas máquinas virtuales o lo que nosotros necesitemos en la nube. Por ejemplo, esta calculadora de aquí es la de Google. Si ustedes se fijan, aquí tenemos computadoras, tenemos otro tipo de servicios que están más especializados, incluso podemos llegar a tener un VMware con nodos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos llegar a tener desde la virtualización como servicio. Entonces, ¿qué sé yo? Me invento, vamos a tener... aquí hay un tema que quisiera comentarles. Parte de esto de escoger la nube o escoger la mejor opción que necesitemos para montar nuestros servicios, nuestros equipos, tiene que ver mucho también con la situación geográfica donde están la nube. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que nuestro servicio tenga una baja latencia, muy difícilmente vamos a poder contratar un servicio en Google, en Azure o en Amazon. ¿Por qué? Porque la latencia es un poquito alta. Si nosotros nos fijamos acá, a ver dónde está mi mapa, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en esto, este es un mapa de toda la fibra que está en el mar, en el océano. Nosotros estamos acá. Si podemos ver acá tenemos dos salidas, una por Salinas y otra por Manabí. La de Salinas llega directamente a Guatemala y la de Manabí llega a Panamá. Entonces, dependiendo de nosotros en dónde querramos, estamos hablando de nubes públicas y de las más conocidas, como les dije, AWS, Azure o Google. Tenemos que ver en dónde podría ser menos la latencia para nosotros que estamos en Ecuador. Entonces, en base a esto también tenemos que tener en consideración. Y si la latencia no es buena en ninguna de estas nubes, tendríamos que recurrir a nubes que están aquí en Ecuador mismo. Incluso aquí en Cuenca tenemos un espacio, podríamos contratar un espacio en la nube con el proveedor local, que sería Etapa. Por ahí tenemos también un par de telefónicas, perdón, 3 telefónicas que tienen sus servicios en la nube, proveedores de enlaces de datos o de internet también tienen sus sitios para alquilar en nube. Entonces, es un rubro y, perdón, es un punto que tenemos que contemplar siempre. Dependiendo de lo que ustedes necesiten, van a tener que hacer el análisis de esto. Por ejemplo, lo más cercano para nosotros, una nube pública sería acá en Brasil, o si no en las nubes que están acá arriba en Miami, la más cercana. Pero me parece que tenemos una nube creo que es de Azure, que está acá arriba en Los Ángeles. Por aquí está una nube en Los Ángeles. Entonces, siguiendo cómo está lanzado el cable
de fibra óptica en el océano, podríamos decir que para nosotros lo más cercano es salir por Manabí para llegar a una nube de Azure con una latencia baja. Ojo, estamos hablando solo de latencia, que no es menos importante, pero tiene que tomar en cuenta esa parte. Ahora, les hablaba de cómo calcular. Aquí tenemos, como les decía, una calculadora de Google, que pudiéramos tener incluso, vamos a suponer que no quiero en Sao Paulo, sino quiero en Los Ángeles, como les hablaba. Número de nodos, estamos hablando de que los nodos, estamos hablando de que son servidores ya físicos. Entonces, si yo pongo uno o pongo dos, vamos a ver cuánto me sale. Un promedio de horas por día que vamos a utilizar. Vamos a suponer que digamos de que 24 horas por día y los 7 días. Por dos nodos, vamos a ver cuánto me cuesta. Miren que al mes me cuesta $14,000. Ojo que esto es un precio referencial, ¿no? No es lo que les va a salir en la factura todos los meses. Pero es un precio bastante cercano a lo que vamos a tener que pagar. ¿Por qué? Porque dentro de esto, ya después del consumo y todo lo que conlleva el uso de la nube, va a incrementar esta parte de aquí, el costo. Si nosotros queremos ponerle algunas cositas más al tema de la virtualización, también nos va a costar. Por ejemplo, aquí no me deja coger nada más, sino solamente tienen esta de aquí, esta estándar 72, el tipo de nodo. Ahora, si queremos escoger, a ver, déjenme borrar esta parte para que no se confunda. Bueno, en la mayoría de las nubes, las instancias son las computadoras o los servidores que nosotros podemos llegar a tener. Podemos llegar a tener una o dos. Digamos que queremos tres. Nos pide cuál es el sistema operativo que nosotros queremos. Obviamente, si nosotros empezamos a querer un sistema operativo ya propietario, el costo va a subir. Por lo general, siempre se utiliza un Red Hat o un CentOS. Bueno, al menos yo soy medio temático en eso. Siempre utilizo Red Hat o CentOS. Más CentOS que Red Hat. Si le empezamos a subir el tipo de máquina, ¿y para qué propósito necesitamos? Si ustedes ven aquí, para optimizar memoria, el cómputo o un acelerador, esto también va a depender, pues, supongamos que queremos una aceleración de datos y la serie solamente me da esta de aquí. Veamos si escogiendo otro para computación, me da solamente el C2, me cambia solamente de serie nada más. Y aquí podemos escoger qué tan grande queremos la máquina. Si queremos con 16 cores y 64 gigas en RAM, ¿qué tipo de disco? Por lo general ahora ya todos queremos que sean SSD por la respuesta rápida que tienen. Y aquí, este espacio de aquí lo que nos está pidiendo es el espacio para la instalación solo del sistema operativo. Podemos dejar con 10 o con 20. Eso va a depender mucho de lo que ustedes vayan a necesitar, ¿no? Ahorita estamos haciendo solamente una prueba de cómo podríamos, escojamos en Iowa. Y listo, vamos a decir que siempre necesitamos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Si le añadimos al carrito, vamos a ver que el costo mensual es $737 por estas 3 maquinitas. ¿Sí?
Algo parecido tenemos acá con Azure. O sea, son costos referenciales que podemos llegar a tener. Y estas calculadoras ayudan bastantísimo. Nos ayudan bastante al momento de hacer la selección y compra. Listo, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento o las preguntas las hacemos al final. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué estrategias se podrían aplicar a pymes y colectividad ecuatoriana en general para atribuir el conocimiento adecuado sobre TI y ciberseguridad? Debido a que las grandes inversiones en seguridad no siempre funcionan. Exacto, es correcto lo que dicen. No por el hecho de yo comprar, les pongo una marca, qué sé yo, en Firewall les pongo Checkpoint. Es como decir, me compro un Ferrari y la persona que le va a manejar al Ferrari no sabe manejar. Igualito pasa acá. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? O sea, siempre he dicho que la seguridad tiene que ser integral y transversal en las empresas. No porque yo tengo el mejor firewall o porque tengo el mejor antivirus de lo que según Gartner dice, es porque es que ya estoy protegido. Por más que tenga un antivirus, por más que tenga un firewall, si por ahí alguna persona recibió un correo con un link, con una persona que haya hecho clic en ese link, es posible que ya estemos atacados por un ransomware. Y desde adentro es bastante difícil controlar eso. Como les digo, puede que se afecte 1, 2, 10 o todas las máquinas de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hacer que el tema de seguridad y de TI sea parte de la cultura de todos nosotros, de todas las empresas, de toda la empresa. Que no esté divorciado tecnología de la parte administrativa, porque eso es un daño tremendo que le hacen más a la empresa, más que a TI. TI siempre hasta ahora siempre ha sido un área que apoya, un área ejecutora, un área que les brinda el servicio a todos para que puedan trabajar. Sin una aplicación, sin un servicio, que sea, sin un core financiero, la empresa no anda. Y viceversa, no. Entonces, siempre tiene que haber un cambio ya de cultura dentro de las empresas, justamente para evitar este tipo de cosas. Y eso se gana con mucha capacitación y sobre todo con el compromiso de todos los que intervienen en la empresa. No sé si logré contestar la pregunta. Bueno, sigamos. Vamos a ver un poquito de tendencias. Debido al tema del COVID, de la pandemia, de los encierros que tuvimos, no muchas, sino casi todas las empresas tuvieron que dejar de trabajar in situ. Y eso provocó que todos tengamos que empezar a manejar plataformas en SaaS, qué sé yo, por ejemplo, lo que estamos usando ahorita, estamos usando Zoom. Hay gente que empezó a usar muchísimo Ofimática, el Office 365 o el Google Docs. Por ahí descubrieron que habían CRMs, incluso hasta gratuitos, que se podían utilizar. Entonces, todo este segmento de la nube creció de manera exponencial. Tal es así que, como ustedes ven, Gartner prevé que para el final de este año, toda esta zona, todo este sector de los que ofrecen servicios SaaS lleguen a ganar 177 mil millones de dólares. O sea, es increíble esta parte de
de la informática, cómo ha crecido y cómo han llegado a tener así de dinero. Otra de las tendencias que va siempre para arriba es el tema del borde inteligente. Hace algunos añitos, no es mucho, hace un par de años nada más empezó ya a existir el tema de la generación Edge. ¿Qué es esto? Toda la computación, todos los procesos que se hacían antes en la nube, ahora se hacen en un nivel intermedio. O sea, mucho más cerca de donde se genera la información. ¿Para qué? Para responder mucho más rápido, para responder casi que inmediatamente con una latencia súper baja. ¿Por qué? Porque en estos últimos años ha venido creciendo el tema les pongo un ejemplo, el tema de los autos autónomos. Entonces, para que un auto se conduzca solo, tiene que tener respuestas mucho más rápidas que las que tienen ahora. ¿Cómo se logra eso? Con esta tecnología, con el borde inteligente, que ya viene con inteligencia artificial, todos los procesos que se realizan dentro de este borde, digamos de sí, ya utiliza inteligencia artificial para escoger la mejor opción. Y en tema de canal, el 5G. O sea, nosotros vamos a empezar a ver mucho este tema mientras vaya creciendo o mientras se vaya popularizando el 5G en el mundo. Entonces, esta es una tendencia que igual sigue subiendo. Y la más interesante de este año es el tema del multicloud. Como ya hablamos hace un momento, simplemente es de que una empresa puede llegar a tener ya más de una nube para poder ofrecer una aplicación. Como ustedes ven aquí en el grafiquito, está bastante claro. Vamos a poner un ejemplo de que una empresa ya tiene un espacio en la nube, que está trabajando con su servicio, que está orientado a sus clientes, pero de aquí a un año los clientes empiezan a solicitar un servicio que sea propietario. Entonces, la nube que tengo ahorita me puede ofrecer ese servicio para yo poder poner mi licencia y mi servicio como propietario, pero no es la mejor opción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otra nube en la que sí tenga mejores prestaciones para poder poner mi servicio, pero ya con licencia, y lo pongo. ¿Y qué es lo que hago? Uno, esas dos nubes, pero con mi aplicación. Si es que es necesario, podrían poder unirse estas dos, se podrían unir estas nubes entre sí, ¿no? Pero ahí tenemos que ver otra vez el tema de latencia. Siempre va a estar ligado este tema a la posición geográfica de las nubes que nosotros contratemos. Eso tenemos que tener siempre presente. Porque si vamos a contratar dos nubes, que la una esté en Sao Paulo y que la otra esté en Los Ángeles o en Miami, van ustedes a tener un problemita medio serio en tiempos de respuesta. Entonces, para poder llegar a tener un multicloud que sea eficiente, deberíamos analizar de manera correcta esta parte. ¿En dónde deberíamos tener y qué tan cercanas tienen que estar estas? De nosotros y entre ellas. Como hemos dicho, las ventajas es la flexibilidad. Si es que mientras más próxima a nuestro servicio está la nube, es mucho mejor. La conmutación por error, esto quiere decir que nosotros podemos tener en las dos nubes, podemos tener una copia de la otra. El rato que se me cae cualquiera de ellas, yo puedo levantar en una sola el mismo servicio. Como ya hemos dicho, el tema de tener una doble nube, digamos así, o un multicloud, o más de una nube, es el hecho de que podemos tener mejores prestaciones en la otra con software propietario o con lo que nosotros queramos ponerlo. No siempre es por un tema de licencia, sino más bien por las prestaciones que me puedan llegar a dar.
Incluso pudiera tener una nube que está mucho más cercana y que me dé baja latencia porque mi servicio que estoy queriendo ofrecer necesita de eso. Entonces, eso es parte de, y la conmutación, como les digo, es eso, que nosotros podemos tener una copia en cada una de las nubes y el momento que pase algo, simplemente activo la otra. Las desventajas. Siempre va a ser una desventaja la administración. Nosotros como clientes o como inquilinos siempre vamos a tener que administrar hasta las nubes y a veces sí se vuelve compleja ese tema. Hablamos ya de la latencia, pueden llegar a ser vulnerables también si es que no se les brinda de manera correcta, y el funcionamiento y la fiabilidad. O sea, esto siempre está ligado justamente a la posición geográfica de la que hablamos hace un momento. Bien, ahora les tengo un pequeño demo. Vamos a tratar de hacer, vamos a desplegar una máquina, un par de máquinas a ver cómo nos va en Google. Y con esto estaríamos terminando. Muy bien, a ver. Como ustedes ven, este es mi ambiente que tenemos dentro de una nube de Oracle, de Cloud, perdón. Les comento un poquito. Este espacio que ustedes están viendo es una prueba gratuita que dura un tiempo determinado. Obviamente, pues nosotros podemos llegar a escoger cualquiera de estas máquinas, pero nos va a costar. Entonces, vamos a tratar de escoger lo que tenemos como gratuito. Entonces, para eso vamos acá. Vamos a escoger máquinas virtuales. Qué sé yo, escojamos esta primera de aquí. Es un Linux. Como ustedes ven que es para implementar SAP, para desarrollo. Entonces aquí nos da una pequeña descripción de lo que nosotros vamos a estar implementando. Vamos a iniciar. En realidad esto se demora 5 o 7 minutos en hacerse, dependiendo, bueno, siempre y cuando ya sepamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí nos va a dar el nombre de la máquina, en qué región está. Veamos, vamos a ver si tenemos por aquí en Los Ángeles, que es la más cercana. Zona West, en el oeste, ya estamos bien. ¿De primera o segunda generación? Bueno, en este caso voy a dejar los que son por defecto, porque a veces cuando escojo otra cosa, empieza a fallar un poquito la generación. Vamos a habilitar, vamos a ver si habilitando esto no se nos daña. Contenedor, deploy container, cambiar. Si ustedes van viendo, tenemos aquí qué tipo de disco es, un balanceado, el tamaño del disco es de 10 gigas. La imagen que nos van a poner es esta de acá, una Enterprise Service, es justamente para SAP. Permisos de acceso. Acceso predeterminado, acceso total a todas las APIs de Cloud. Y listo. El firewall. Vamos a permitir tráfico HTTPS. Y listo, déjenme ver. Y les creamos.
Como les decía, ahorita se está aprovisionando. Esto se demora unos 3, 4 minutos. Podemos ver que ya está casi terminada. Y listo. Incluso ya podemos hacer el ingreso a la máquina virtual por medio de SSH. Vamos a hacer algo. Porque si no, no van a poder ver. Ahí está. Miren, acabamos de crear una máquina virtual en menos de 5 minutos. Qué sé yo, vamos a ver. PWD. Y ahí tenemos todos los servicios levantados. La máquina está funcional al 100%. Sobre esto ustedes van a instalar todo lo que necesiten y listo. Incluso acá nosotros vamos a poder ver, vamos a ver dónde están nuestras... Ya. Si podemos ver aquí nosotros podemos ingresar. Tenemos una IP pública y una IP interna. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos desplegado todo, lo que podemos hacer es incluso ya desplegar hasta un firewall, que también tenemos por acá. A ver. Vamos al Marketplace. Un poquito medio mañoso. Vamos a ver qué tenemos en redes. Y aquí tenemos un firewall. Podemos desplegar ya este firewall, justamente para empezar a blindar todo lo que vamos a tener en nuestra nube. Detrás de este firewall va a estar el servidor que le ponemos, que le acabamos de crear, y aquí se van a crear todas las reglas que nosotros necesitemos para poderle dar una seguridad adecuada a todo el servicio que vamos a tener en la nube. Ahora, como ustedes ven, podemos seguir escogiendo esto. Esto de aquí es un poquito sensible, así que vamos a tratar más bien de dejar lo que está por defecto, porque a veces, como les comentaba, cambiamos algo y como hay que pagar, y ahorita esto es free, entonces no nos permite crear. Entonces ustedes vemos que la serie del equipo es una N1, el tipo de máquina nos van a dar un CPU y 3 gigas para poder trabajar. Con Firewall es más que suficiente esta parte, en realidad no se necesita más el consumo y el procesamiento de los datos que se hace con Firewall es bajísimo. Aquí nos da ya de entrada, nos entregan ya un disco, un SSD, un persistente. Nos dan 80 gigas para el arranque. Y como red nos dan una interfaz. Si ustedes ven, el costo aproximado mensual de esto es de $400. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que luego de que se me acabe el demo, me va a empezar a facturar este pequeño valorcito por mes. Pero como es con fines educativos, implementemos. Lo mismo, ustedes ven que esto se demora poquísimo. Son 5 minutos o menos. Entonces ya tenemos,
qué sé yo, en unos 10 minutos podemos llegar a tener hasta unas 3, 4 máquinas ya desplegadas. Ahora, la implementación, esa parte ya es un poquito más difícil y es más complicado. Ojo que eso también es un rubro que deben tener siempre presente, ¿no? El despliegue y la creación de todos estos equipos en la nube no viene con la implementación, o sea, con el costo de la implementación. Para poder implementar, si es que no existe el personal calificado dentro de la empresa, igual hay que contratar. ¿Sí? Entonces, siempre tener presente esa parte. Y como vemos, ya se terminó de implementar. Estamos listos para desplegar también nuestro Barracuda. Veamos si es que se abre. Y si no se abre es por un tema me imagino que de seguridades. No. Bueno, aquí me parece que hay que configurar un poco más el tema de las seguridades, ya no por SSH, sino más bien por HTTPS, para poder ingresar a la administración del Barracuda. Y listo. No sé si tengan alguna pregunta con relación a lo que acabamos de ver. Claro, sí se puede tener una copia de seguridad. Es más, ustedes cuando contratan el espacio en la nube, pueden llegar a tener el servicio. Ellos ya nos ofrecen como servicio tener respaldos, pero lógicamente esa parte cuesta un poquito más, ¿no? Pero si ustedes necesitan y lo requieren, es necesario contratar esa parte también. Ahora, les comento más o menos cómo tenemos nosotros. Dentro de la cooperativa tenemos una especie de un centro de datos híbrido. Una parte tenemos en la nube y otra parte tenemos on-premise. Entonces, hemos hecho de que por un tema de normativa, lo que hicimos es poner la base de datos en la nube. Lógicamente, como les comenté, le blindamos lo suficientemente bien para no tener problemas en temas de hackeos ni nada. Cortamos la salida al internet de la nube, o sea, es decir, bloqueamos toda esa parte y la única forma en acceder a esa parte es con una VPN, con una IPsec, una VPN site to site. Entonces, de esa forma nos garantizamos de que solo nosotros vayamos a ingresar y que nuestro firewall, que está de perímetro, también controle esos accesos. Entonces, así garantizamos y le hicimos como una especie de blindaje a toda la nube. Como les digo, esto fue por un tema de normativa porque en alguna parte nos decía que no, a ver, la ley dice que el centro de datos alterno no puede estar en la misma zona de desastre, de un posible desastre del centro de datos principal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no puede estar aquí en la ciudad, en la misma ciudad en la que tenemos el centro de datos principal. ¿Qué hacemos? Mandamos al menos la base de datos lejos. Claro que ahí vamos a sufrir en tema de latencia, ¿no? Pero está cubierto esa parte. ¿Alguna otra pregunta? No, me parece que no. Y si es así, les agradezco bastante por su tiempo. Espero haber cumplido con sus expectativas. Como les digo, si tienen alguna pregunta, háganmela ahora. O si no, bueno, podríamos estar contactando por interno cualquier novedad. Muchas gracias una vez más. Gracias por invitarme. Y estaremos viéndonos en algún momento.
En el chat se encuentra una pregunta también para el Inge. Dice, ¿para un emprendimiento se recomienda un servicio local o internacional? Como les dije, eso va a depender mucho de qué es lo que van a emprender. Cuando son pequeñas empresas, eh, no es necesario que sea internacional, siempre va a depender también de qué es lo que vayan a poner ahí. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si el emprendimiento es ponernos un servicio pequeñito, vamos a suponer que quiero poner algo parecido a su taxi, la app. Entonces, si queremos un menor tiempo de respuesta, tendríamos que buscar una nube local. Si queremos, qué sé yo, desplegar un juego que tengo, podríamos utilizar una nube internacional. Siempre y cuando, como les dije hace un momento, y como les mostré, tenemos que guiarnos siempre con esta partecita de aquí. El mapa. Puedo utilizar el mapa. Vamos a ver dónde está mi mapa, mi mapa, mi mapa. Esto de aquí. Con esto nosotros ya nos podemos dar cuenta más o menos si voy a tener mucha latencia o no. Y sí, bueno, tenemos dockerizado una parte, pero no está todavía en cloud. Tenemos sobre nuestra infraestructura principal. Justamente por el tema de latencia, ¿no? Jonathan nos pregunta, supongamos que e-commerce para el restaurante, un coste de 500 mensuales por un server de 3 gigabytes es demasiado. ¿Existe alguna otra opción que recomiende? Sí hay opciones, o sea, no podríamos buscar una opción mucho más baja. Por lo general los costos están así, ¿no? Pero, a ver, buscamos acá. Para e-commerce, supongamos que queremos un mismo equipo. Incluso, vemos si lo tenemos por aquí. Big Data. No. Una sola instancia. Le podemos poner el mismo Red Hat como regular, un propósito general. Si ustedes ven aquí, CPUs 2 con 1 GB de RAM. Dependiendo de cuán pequeñita sea, ¿no? Y le dejamos con 10. Y digamos que no queremos los 7 días, sino queremos solo 5 días. Se me fue. Perdón. Creo que se me quedó aquí. Ya. Miren lo que cuesta. O sea, va a depender mucho de qué es lo que nosotros escojamos. Nos cuesta 35 por mes. Y este es el costo final. Entonces, bueno, lo que hicimos al principio estuvimos escogiendo muchas cosas, ¿no? Para hacer un pequeño demo nada más, pero si ustedes desean esta calculadora está para ustedes, justamente para que vean cuánto les puede llegar a costar, incluso si ustedes desarrollan, pueden llegar a poner ya el costo mensual de lo que es mantener su aplicación en la nube. Que al final, o sea, esto tienen que hacer también un análisis de un ROI, ¿no? ¿Cuánto es en qué tiempo es lo que ustedes van a tener el retorno de toda la inversión? Y tienen que intervenir con estos valores. Por más diferenciales que sean, ustedes ya saben cuánto más o menos pueden cobrar en su desarrollo. Wilmer también nos pregunta, ¿qué tecnología se podría implementar para una nube privada? Para una nube privada,
te soy franco, yo utilizo siempre VMware. Es una de las plataformas o del software que es para virtualización muy robusto. Incluso todos los productos que tienen ellos, llegas a tener una buena infraestructura virtualizada y que siempre vas a tener soporte. O sea, es mi manera de ver. No estoy haciendo propaganda, ojo, pero siempre trabajo con esa marca. Paul también nos pregunta, en su opinión, ¿cuánto tiempo cree que tome el cambio de cultura de pagar por servicios en el Ecuador? He escuchado que muchas personas prefieren pagar por una licencia y no pagar un mensual por un servicio. Es una buena pregunta, porque como tú dices, hay gente que prefiere pagar licencia y otras personas que prefieren pagar un mensual. Pero, o sea, como todo es globalizado, y siempre va a depender del servicio que tú quieras. Por ejemplo, el Office 365. Hasta hace unos años, oye, nosotros hasta le hackeábamos al Office. Ahora ya pagas un mensual o pagas por el año. Entonces, es así como se te va a ir cambiando el chip a las personas que no quieren pagar solo una licencia y no quieren pagar un servicio. Va a tener mucho que ver con cuánto estés comprometido o con cuánto estés involucrado en lo que necesitas. Porque o sea, es muy dable también que tú pagues por una licencia, ¿no? Y te olvides después de pagar, pero si después la licencia se te caduca, ya no puedes hacer actualizaciones, ya no tienes nuevas funcionalidades, porque esa es la tendencia de todas las marcas, el ir incrementándote nuevas funcionalidades, pero con el pago mensual que tienes. Si tú compras una licencia, te quedaste ya con eso. Sí, no sé si me explico. Entonces, para todo el Ecuador yo creo que es un poquito, o sea, todavía estamos reacios a tener que pagar por servicio, ¿no? Y creo que más bien en esa parte deberíamos empezar por nosotros mismos. Si nosotros queremos cobrar por un servicio, nosotros también tenemos que aprender a pagar por ese servicio. Pero tiene que ser recíproco. Como dicen por ahí, el cambio empieza por uno mismo. Entonces, yo creo que esa sería la mejor forma en cómo poder cambiar a lo que tú estás diciendo, Sebastián. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por parte de los participantes. Entonces, agradecemos por la ponencia al ingeniero Cristian Siavichay. Estuvo muy, muy interesante. Y agradecemos también a los que se conectaron este día, este segundo día del Congreso. Y les esperamos de igual forma el día de mañana en el último día para el primer Congreso de Ciencias de la Computación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y una buena noche. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias.